En el informe anual de Amnistía Internacional, difundido hoy en Londres, señala que durante el año 2001, cerca de un centenar de presos de conciencia permanecían presos en nuestro país y que no se ha erradicado las torturas y malos tratos en los centros penitenciarios. Por otro lado, destacaron la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1980 y el 2000. 12:45. Amnistía Internacional difundió su informe anual sobre derechos humanos. En torno al Perú, Amnistía destaca la conformación de la Comisión de la Verdad, que tiene a su cargo el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la barbarie terrorista, pero también sostiene que aún persisten algunos casos de torturas en las cárceles del país. Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez, nos brinda mayores detalles y, por supuesto, el comentario sobre ese tema. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Angélica. En efecto, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el congresista Heriberto Benítez, que nos va a opinar sobre este informe del 2001 de Amnistía Internacional con respecto a que aún existen torturas en el Perú y destacan también, por ejemplo, la creación de la Comisión de la Verdad. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenas tardes. Efectivamente, nadie puede discutir que mientras existan inocentes que estén injustamente privados de su libertad, hay violación a los derechos humanos. Entiendo que el Ministerio de Justicia está trabajando a través de una comisión para poder lograr que todas estas personas alcancen su libertad lo antes posible, puedan ser indemnizadas y reparado el daño causado. Por otro lado, es importante la labor de la Comisión de la Verdad, que merece un respaldo de este organismo internacional, a pesar que dentro del país hay algunas agrupaciones políticas que critican esta labor y este trabajo que se viene realizando. Y por otro lado, observamos en el informe de Amnistía que se habla de que muy pocos casos se han sancionado respecto al delito de tortura. Esto es porque en la práctica, en muchos casos se producen tortura o tratamiento inhumano, humillante, y luego viene la muerte de la víctima y la policía, como el fiscal y el juez, más se preocupan en investigar la muerte y se olvidan de que esto fue como consecuencia de un acto de tortura. Y los tratados internacionales señalan que hay que prevenir y sancionar, hay que investigar, hay que procurar que no se dé este hecho, y para eso también nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que el Ministerio Público tenga fiscales permanentes que estén visitando delegaciones policiales y militares para evitar que se cometan este tipo de actos. Congresista, pero el informe también habla sobre torturas en los penales e incluso de por lo menos 100 presos de conciencia. Bueno, el preso de conciencia es el que está perseguido por sus ideas. Hay gente que durante el régimen de Fujimori la acusaban falsa, injustamente, como si fueran presuntos subversivos, los sometían a tribunales militares o tribunales sin rostro y los condenaban. Esas personas, Amnistía Internacional ha recibido las denuncias, los ha puesto en sus ventanas web para que la gente pueda apoyarlos, y muchos de ellos todavía siguen privados de su libertad. Entendemos que el informe va por ese lado y esperemos pues que el Poder Ejecutivo agilice este trabajo para que ya no existan más inocentes que estén privados de su libertad. Ahí tenemos abogados, médicos, periodistas, estudiantes, campesinos y mucha gente que ha presentado expedientes y hasta este momento no logran esa ansiada libertad a pesar de no haber cometido ningún delito. Incluso son casos que vienen del gobierno anterior. Claro, la mayoría son del gobierno anterior, de tribunales militares sin rostro, donde les aplicaban leyes especialísimas y los acusaban de traición a la patria, cadena perpetua. Algunos han ido logrando su libertad. Otros todavía no, pero tenemos que seguir luchando para que eso mejore y poco a poco los organismos internacionales, las Naciones Unidas y la OEA vean que en el Perú hay una política del respeto a los derechos humanos y que gradualmente tiene que ir disminuyendo. Y marca un seguimiento internacional a la labor que viene cumpliendo la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo creo que sí, ahí vemos cómo no solo en el Perú, sino también en el mundo, observan que esta labor es importante, es trascendental, porque en todos los países del mundo hay que saber la verdad y hay que luchar contra la impunidad. Solo se oponen a la labor de la Comisión de la Verdad los que le tienen miedo a esta o los que tienen la conciencia sucia. Hay que luchar para fortalecer esta labor y esperemos que pueda cumplir con el mayor tecnicismo y la transparencia qué pasó en el Perú en los últimos 20 años, quiénes podrían ser los responsables y a quiénes habría que sancionar. Muy bien, congresista, el agradecimiento al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Nosotros damos pase a estudios, Angélica, para que continúe usted con el noticiero. Adelante. Amnistía Internacional reconoció el trabajo que desarrolla la Comisión de la Verdad. Fue a través de su informe anual que hoy fue dado a conocer y que también destaca el avance de nuestro país en el tema de protección a los derechos humanos. Sin embargo, el documento indica que la tortura y los malos tratos siguen siendo motivo de preocupación.
El informe anual de Amnistía Internacional señala que en el Perú durante el año 2001, cerca de un centenar de presos de conciencia permanecían sin ser juzgados y que no hay un avance en materia de la lucha contra la impunidad. Asimismo, destaca la creación de la Comisión de la Verdad como un hecho positivo. Lo primero que se señala en el caso de Perú, que se destaca, es la firma de parte del gobierno peruano de una serie de tratados internacionales firmados en el año 2001. Sin embargo, inmediatamente se consigna que todavía permanecen en el Perú más de un centenar de presos de conciencia o presos inocentes que continúan encarcelados y que se nota una lentitud de parte de la justicia para poder apoyar un proceso que permita la liberación de estos presos inocentes, que muchos de ellos fueron juzgados por tribunales militares, contraviniendo los tratados internacionales. En el informe sobre Perú se destaca en todo momento la creación de la Comisión de la Verdad y los alcances que va a tener esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000. En conferencia de prensa, Teresa Carpio, responsable de la sección peruana de Amnistía Internacional, se pronunció a favor de una investigación imparcial para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar. El Ministerio Público debe de actuar con total independencia, que no debe haber ningún tipo de interferencia de ninguna autoridad política, de ninguna autoridad gubernamental o congresal, que no debe haber ningún tipo de presión y que se debe hacer una investigación imparcial. Asimismo, anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas por Internet para exigir al gobierno que acelere los trámites de extradición a Perú del expresidente Alberto Fujimori. La recolección de firmas se realizará a través de la página web de la sección peruana de este movimiento, www.amnistia.org.p. Y antes de finalizar su gira por Europa, el presidente norteamericano George Bush se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Ellos trataron el tema de los escándalos sexuales protagonizados por sacerdotes de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y pasando a información nacional, Amnistía Internacional, sección peruana, dio a conocer su informe anual 2001. El documento indica que no hay avances en la lucha contra la impunidad dentro de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional. El informe referido al año 2001 señala que no se han logrado avances en la lucha contra la impunidad dentro de las fuerzas del orden, específicamente la Policía Nacional. Dirigido hacia las fuerzas de seguridad, hacia los policías y militares que han cometido estos delitos. Pues en el último periodo, en los últimos años, solamente han habido 2 miembros de la fuerza policial que han sido procesados y sentenciados por casos de tortura y malos tratos. Sobre el desempeño del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la liberación de los injustamente presos, Amnistía Internacional sostiene que no ha habido grandes logros. Aquí dijeron que se ha conversado con distintos funcionarios del sector, pero no con el ministro Fernando Olivera. En otra parte destacan la creación y el apoyo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como los anuncios hechos por el presidente Toledo en materia de reivindicación y respeto a los derechos humanos. Además, saludaron que se haya nombrado a un civil como ministro de Defensa. Sobre los movimientos terroristas, aunque no los nombran con esta categoría, se indica que hubo incursiones en los departamentos de Ayacucho, Junín, San Martín y Huánuco, y que 3 personas habrían muerto en un ataque generado por Sendero Luminoso. La presentación fue aprovechada para conocer la posición de Amnistía Internacional sobre la investigación realizada por parte del Ministerio Público a los comandos que habrían ejecutado extrajudicialmente a terroristas tras el operativo Chavín de Huántar. Su directora, Teresa Carpio, indicó que se debe respetar las decisiones de las instituciones autónomas. Además, remarcaron que una eventual amnistía para los militares involucrados no puede hacerse efectiva porque contraviene a los acuerdos firmados por el Perú con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en día, de darse una ley que significa un olvido, que significa no investigar, que significa que el Estado le retire la garantía que tiene la obligación de cumplir
ante las víctimas o familiares de las víctimas, estaría con una amnistía violentándose esa obligación de parte del Estado peruano y se estaría contraviniendo con la Convención Americana que nosotros hemos suscrito y firmado. Por eso hemos señalado que no es válido. La sección peruana de Amnistía Internacional también presentó su página en internet, donde se anuncia que dentro de unas semanas se iniciará una campaña internacional para recaudar firmas solicitando al gobierno peruano acelerar los procedimientos para pedir la extradición del expresidente Alberto Fujimori, y luego que se haga efectivo su regreso para responder a la justicia por los casos que se le imputan. Daniel Oarte, Telediario. Amnistía Internacional anunció que iniciará una campaña de recolección de firmas a través de Internet para exigir la extradición al Perú del expresidente Alberto Fujimori. Teresa Carpio, directora de esa organización que vela por los derechos humanos, señaló que la campaña buscará en primer lugar pedir al gobierno peruano que acelere los trámites para formalizar el pedido a las autoridades japonesas.